Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo. Puntos de vista. Radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de Francisco Rodríguez Camuso, este político uruguayo proveniente del Partido Nacional, ministro de Salud Pública durante el segundo colegiado blanco, fundador del Frente Amplio en el 71, quien por casi 7 periodos estuvo en el Senado de la República. Senador, usted el 10 de septiembre de 1969, dentro del Partido Nacional, conforma el movimiento blanco, popular y progresista. Antes que lo desproscriba la dictadura, deciden cambiarle el nombre y ponerle Movimiento Popular Frente Amplista. ¿Por qué? En realidad, nosotros fundamos el sector dentro del Partido Nacional, y nuestro sector tiene una clara afirmación blanca como raíz histórica de nuestra nacionalidad, y esto no ha cambiado. Pero en el curso de la dictadura, en el desarrollo de nuestra actividad clandestina, se fue incorporando al movimiento gente nueva, gente joven e incluso gente mayor que venía de otros sectores y que venía al movimiento en razón de la compatibilidad que ellos encontraban entre su pensamiento y el nuestro, pero no necesariamente con origen blanco. Y a cierta altura se nos planteó el problema de que en distintos comités de base y a través de distintas organizaciones frente amplistas, había gente que venía y decía: a mí me gustaría trabajar con ustedes, afiliarme al movimiento, pero en realidad a veces se nos decía: el tema blancos colorados, yo soy frente amplista y punto, a mí eso no me interesa. Y otros nos decían abiertamente: yo milité en tal o cual sector, o del Partido Colorado, o del Frente Amplio con raíz colorada, pero ahora quiero trabajar en el grupo que encabeza Rodríguez Camuso, pero yo no me puedo llamar blanco. Entonces nosotros, que tampoco queremos renunciar a esa raíz porque es la nuestra y porque la sentimos, no tenemos ninguna razón para cambiar de opinión a ese respecto, acordamos en un congreso que se realizó todavía en la clandestinidad, ya en 1984, denominarlo Movimiento Popular Frente Amplista, porque en realidad la raíz blanca y la afiliación al concepto fundamental blanco de formación de la nacionalidad, nosotros la mantenemos en nuestra definición programática como sector. Y el nombre es Movimiento Popular Frente Amplista, lo cual recoge, por otra parte, una tradición que a muchos de sus integrantes, yo entre ellos, nos viene de 30 años atrás, cuando nos separamos del herrerismo en el grupo que encabezaba entonces Daniel Fernández Crespo, un líder populista, e integramos lo que se llamó el Movimiento Popular Nacionalista. Fuera del lema del Partido Nacional, es decir, como Frente Amplistas, pero con una raíz netamente popular, nosotros entendimos que este nombre representaba a todos. Usted comparte con Ubillos la mayor cantidad de legislatura dentro del Palacio Legislativo. Desde esa perspectiva, de esa óptica, ¿qué diferencia tiene este Parlamento con otros? Tiene varias. En primer lugar, el hecho de que sucede a una dictadura, y en consecuencia el trabajo ha sido extraordinariamente intenso y además sumamente difícil, porque sucedimos a una dictadura, porque encontramos un país absolutamente arruinado por esa dictadura, pero además porque hay una altísima proporción de gente nueva. Es decir, normalmente cuando el tránsito era normal de una legislatura a otra, de un gobierno democrático a otro, debutaban, digamos, un 20-25% de los legisladores. Ahora creo que las 2/3 partes de los legisladores lo son por primera vez. Y hay otro elemento que debemos tener en cuenta. Durante más de una década el país se dividió en la dictadura con sus esbirros y serviles y el pueblo contrario a la dictadura. Y en ese pueblo contrario a la dictadura había blancos, colorados, cívicos, frente amplistas, sindicalistas, estudiantes, gente que nunca se metió en ninguna cuestión política pero que simplemente detestaba la dictadura, gente de derecha, de centro, de izquierda, industriales, comerciantes, estancieros, había todo lo que no era esa suciedad de la dictadura se unió contra la dictadura. Y naturalmente eso creó elementos de comunicación, formas de conocimiento recíproco y un
estado de conciencia, de defensa de todos contra la más remota posibilidad que pueda resurgir de que una cosa tan bárbara y tan sucia como fue la dictadura pueda intentar volver. Esto también, naturalmente, ha creado un clima especial y una forma de comunicación interna distinta a la de antes. Tan es ello así que, habiéndose tratado temas muy duros, muy espinosos, en todos los sectores del quehacer nacional, habiéndose producido enfrentamientos a veces realmente apasionados, vehementes, en el Parlamento a lo largo de todo el año, en medio de un trabajo intensísimo que no ha tenido pausa hasta ahora, fines de enero, y no hemos parado un solo día, solamente una vez hubo una incidencia grosera en el Senado, solamente una vez. Todos los demás debates se realizaron siempre con respeto recíproco, con altura, discutiendo ideas, concepciones, procedimientos, pero sin ningún descenso a los agravios personales. También en esto, este Parlamento es diferente a los anteriores. Su nucleamiento político pareciera no contar con miles de afiliados ni miles de militantes. Sin embargo, usted, en las 2 elecciones que participa del Frente Amplio, sale electo senador. ¿Cómo aplicaría este fenómeno? Esto admite varias explicaciones. En primer lugar, nuestro movimiento efectivamente no es un movimiento que haya recogido muchos miles de militantes, tiene sí algunos millares de adhesiones, y por otra parte es un movimiento que está presente en los 19 departamentos del país, siempre lo estuvo desde que el Frente Amplio se fundó. ¿Qué ocurre? Que nuestro movimiento tiene una característica que no es, por ejemplo, la del Partido Comunista o el Partido Socialista o incluso el Partido Demócrata Cristiano o el Partido por la Victoria del Pueblo, sectores que ya tienen una raíz diferente, que tienen un modo de militar que ya de antes viene distinto a las organizaciones que provenimos de los partidos tradicionales. Y esto no ocurre solo con nosotros. Observe que, por ejemplo, en noviembre de 1984, cierto es que en una elección muy peculiar, con muchas circunstancias especiales que se dieron en ese momento, pero la realidad es que el grupo político que encabezara antes Michelini y que encabeza ahora Batalla tuvo una votación excepcionalmente alta y sin embargo su militancia notoriamente no puede compararse con la de otras organizaciones del Frente Amplio que en cambio tienen menos votos o han tenido menos votos en noviembre de 1984. Nosotros en nuestro movimiento tenemos por otra parte una alta proporción de adherentes que son gente de mediana edad hacia arriba. Tenemos bastante gente, familias que vienen ya de antes acompañándonos, algunos son familias que de abuelos a padres y a nietos me acompañan políticamente desde que yo era muchacho y que son fieles, son leales, vienen cuando se hace una asamblea, pagan puntualmente su cuota como afiliados, pero esa militancia de estar todos los días en los comités de base, de llevar letreros a los actos, por más que tratamos de lograrla, la logramos en pocos casos. Nos cuesta mucho la movilización, escuchan la radio, ponen X30, leen nuestra prensa cuando pueden pagarla, siguen nuestra actividad, pero en la militancia de todos los días, como ocurre en otras organizaciones, no se da en la misma medida. Y por otra parte también hay que poner el acento en otro hecho. Dentro del Frente Amplio hay organizaciones políticas, estas que mencioné, por ejemplo, que responden a ideologías que tienen carácter planetario, es decir, se puede ser comunista o se puede ser democristiano o se puede ser socialista en cualquier país del mundo. Hay comunistas en Australia y hay demócratas cristianos en Siria, en cualquier parte del mundo los hay, marxistas, cristianos, marxistas-leninistas, etcétera. Y esta complexión ideológica, este fundamento de definición política ya impulsa de por sí a una forma de militancia diferente a aquella gente que, proveniendo de una raíz tradicional, se ha incorporado al Frente Amplio en una etapa posterior. Esto determina que, aunque nosotros tenemos miles de adhesiones y aunque nosotros tenemos un caudal de militantes aceptable, en realidad
nuestra militancia no refleja adecuadamente, no refleja con la misma proporción el carácter o la fuerza, el prestigio de nuestro grupo, como ocurre con otros sectores del frente. En pocas palabras, ¿cómo define ideológicamente a este gobierno? Como un gobierno conservador, como un gobierno democrático, en lo fundamental. Hay que diferenciar básicamente este gobierno de lo anterior. Además, evidentemente no existen razones para imaginar que sea un gobierno escandaloso como lo fue el anterior, con enriquecimiento indebido de sus componentes como lo fue el anterior. No, ahí hay una diferencia tajante que es menester establecer. Pero también hay que decir que responde, en definitiva, desde el punto de vista político, a intereses similares. Se sigue privilegiando lo financiero sobre lo económico, se sigue acatando la política determinada por el Fondo Monetario Internacional, se sigue actuando en el marco de una concepción política y social que solo imagina que el Uruguay pueda mejorar económicamente a impulsos de la actividad de los poseedores de riqueza. De manera que el presupuesto es un típico ejemplo de eso, lo fue antes el endeudamiento interno y lo ha sido toda la política de Servino y su equipo económico. Ellos piensan que el Uruguay saldrá adelante en la medida que la gente rica se haga más rica. Y naturalmente, los que sabemos que los ricos, cuando son más ricos, lo que hacen, en primer lugar, es sacar sus ganancias fuera del país, y en segundo lugar, apretar más el cinturón de los trabajadores, naturalmente rechazamos de modo frontal esa concepción económica y social. Estamos compartiendo la charla de mediados de los años 80 con Francisco Rodríguez Camuso, ex senador, ex ministro de Salud Pública. La adhesión suya a la causa palestina, a la causa árabe en general, el haber ocupado incluso puestos de responsabilidad en América Latina para con esta causa. Inicialmente, en las primeras etapas de mi acción política, incluso en los primeros años de mi acción parlamentaria, no tenía este problema todavía suficientemente claro. Naturalmente se había producido al amparo de una gran campaña de publicidad, especialmente distorsionada, un impacto emocional derivado de los crímenes horribles que cometió el nazismo en el transcurso de los años de predominio de esta ideología, si así se la puede llamar. Pero con el tiempo uno fue decantando los hechos, es decir, los crímenes horrorosos existieron, obviamente. Existieron contra los judíos, existieron contra los comunistas, existieron contra los gitanos, existieron contra los católicos, existieron contra los socialistas, existieron contra mucha gente, no solo contra el pueblo judío. Lo que paulatinamente fui examinando y profundizando es el estudio de una filosofía política, de una concepción política que es el sionismo. Y yo quiero establecer claramente una nítida separación. En primer lugar, yo no soy, como algún irresponsable ha dicho por ahí, antisemita, porque la mayor parte de los semitas ni siquiera son judíos. En segundo lugar, tampoco soy ni podría ser antijudío. Sería una barbaridad. Yo tengo una gran admiración por lo que representa el pueblo judío a través de milenios como aporte cultural a la humanidad, y un gran respeto por muchas de sus figuras cumbres. Muchos de los hombres más eminentes de la historia de la humanidad son judíos, y no se me ocurre por eso mirarlos distintos que a los demás. Para mí el pueblo judío es un pueblo que merece exactamente el mismo respeto que cualquier otro del mundo. Con lo que no estoy de acuerdo es con la política del sionismo, y con lo que no estoy de acuerdo es con la política que desarrolla el Estado de los israelitas, que entiendo que es una política de agresión permanente y una presencia al servicio del imperialismo norteamericano y de sus intereses internacionales en Cercano Oriente. Mi solidaridad con el pueblo palestino no está dada contra los israelitas, en modo alguno, sino en defensa del derecho de los palestinos a tener una tierra, a tener un país, esa tierra en la cual vivieron durante 1500, 1600 años, y de la cual fueron, en mi concepto, injustamente desalojados. Va sin decir también que yo censuro absolutamente y siento una profunda aversión por todo lo que sean actos terroristas, tanto de uno como de otro lado.
La diferencia que tengo con mucha gente acá es que los condeno a todos. Es decir, yo condeno un acto terrorista cuando se hace en Viena o cuando se hace en Roma, pero lo condeno igual cuando se hace en Túnez. El gobierno uruguayo, en cambio, lamentablemente, se apresura a mandar notas de repudio cuando los actos terroristas se ejecutan contra europeos. Pero cuando los actos terroristas se ejecutan contra un país africano subdesarrollado, el gobierno uruguayo se olvida y no manda ninguna nota de repudio. Esa es nuestra diferencia. Últimamente he leído algún comentario sobre su traje de alpaca y su vestimenta importada. ¿Qué reflexión le merece? Bueno, una sonora carcajada cuando leí en un semanario pachequista, que naturalmente se dirige mucho contra mí porque notoriamente está dirigido por un sionista, la verdad es que me causó mucha gracia, porque esas cosas son tan ridículas que resultan inofensivas. Había un artículo donde hablaban de un traje de alpaca importada y medias extranjeras y corbatas extranjeras, cosas parecidas, en fin, una ridiculez. Yo hace décadas que no uso trajes de telas importadas porque no puedo pagarlo en primer lugar. Pero además, incluso cuando en numerosas oportunidades he tenido que viajar al exterior en misiones oficiales, para las que he sido designado muchas veces, la verdad es que en materia de ropa yo jamás he querido comprar en el exterior, porque a mí la ropa me gusta comprármela acá. Otras cosas, un recuerdo, algo que no se pueda encontrar acá, bueno, una curiosidad, a veces para regalar a un familiar, es otra cosa. Pero la ropa mía yo me la compro acá, siempre me la compré acá. Ahora, naturalmente yo reconozco, pertenezco a otra generación, pelo no uso por obligación natural, pero no uso barba porque no me gusta, le pido disculpas al amigo periodista, pero siempre ando de saco y siempre ando de corbata y siempre uso camisa blanca. Pero pienso que se puede estar en la derecha y andar en mangas de camisa y sin corbata, y se puede estar en la izquierda y andar de saco, corbata y camisa blanca. Hay gente lo suficientemente primitiva y ridícula como para no pensar así. Pero la verdad es esta, a mí me gusta andar compuesto de acuerdo con el modo con que yo me he visto desde que tenía 18 o 19 años, no tengo por qué cambiar. Y bueno, al que le gusta bien y al que no, paciencia. Pero eso de telas importadas y corbata o media, no sé qué, de Christian Dior, no tengo la más remota idea de lo que es eso, nunca usé y seguramente nunca usaré, entre otras razones porque no las puedo pagar. ¿Le gustaría algún día ser nuevamente ministro de Salud Pública? No, verdaderamente no. Aquello fue una circunstancia especial que se dio en el último gobierno del Partido Nacional, por un conjunto de circunstancias que se dieron en ese momento. La verdad es que en 1984, después de haber estado todo el tiempo en la dirección del Frente Amplio, pensaba seguir, sí, en la dirección política del Frente Amplio, mientras los compañeros me eligieran para estar allí, pero no pensaba incluso ya más ser legislador. Las circunstancias conocidas, proscripciones, prohibiciones, etcétera, determinaron que tuviera que ir yo al Senado esta vez, y bueno, me empujaron al agua y en el agua hubo que nadar, lo menos mal que es posible. Pero la verdad es que yo no pensaba continuar ahora todavía en el plano parlamentario y mucho menos en un cargo de esa naturaleza. Pienso que hay gente más joven, el Frente Amplio va a tener en 1990 seguramente un elenco notable de candidatos para ocupar todos los ministerios, y lo que yo quiero, sí, mientras las fuerzas me den, es estar colaborando en el escenario estrictamente político en la medida de mis fuerzas para el gran cambio que el Frente Amplio va a hacer de este Uruguay. Por lo que usted manifiesta, se desprende que el Frente Amplio, a su entender y parecer, sería gobierno en 1990. Yo pienso que sí. Pienso que sí, es la primera vez que el Frente Amplio dispone de tiempo. Observe que el Frente Amplio se fundó ya en 1971, en medio de una gran campaña de calumnias, con gente que no entendía aquello. La gente uruguaya acostumbrada a que un siglo y medio, blancos por un lado, colorados por el otro, y allá como una especie de cosa que no tenía ninguna probabilidad de llegar al poder, comunistas, socialistas y cívicos o demócratas cristianos después, se encontró con que Michelini, Rodríguez Camuso y Alba Roballo y un general retirado y los comunistas y los socialistas y hasta los cristianos estaban todos juntos, y mucha gente no entendió lo que era aquello. Y la elección llegó a los pocos meses, y luego aquel año terrible de crímenes y cosas espantosas que fue el 72, y después una década de dictadura.
Y salimos a medias, todavía con la dictadura en el poder, llegamos a las elecciones del 84 y con medio Frente Amplio proscripto. Entonces, recién el 1 de marzo de 1985 nos pudimos instalar en la democracia tranquilos y tenemos 5 años por delante para organizar las fuerzas. Bueno, yo pienso que con 4 años por delante, creando ahora la herramienta frente amplista que necesitamos para llegar al gobierno, vamos a llegar. Tenemos que conquistar la gente del interior y mostrar que en definitiva en el Uruguay hay en realidad 2 opciones. Una es la política tradicional y otra es el cambio. Y realmente el cambio es el Frente Amplio. Si en las condiciones en que fuimos a las elecciones en el 84, fuimos la fuerza política que proporcionalmente aumentó más, con aquellas ventajas enormes que tuvimos que dar, sin tiempo para organizarnos, con sectores prácticamente deshechos, bueno, yo tengo la certeza de que con un gobierno que no da respuesta a los problemas del país, con una situación que realmente por la vía estrictamente capitalista no tiene salida, el Frente Amplio en 1989 está en condiciones muy claras de ganar las elecciones. A su juicio, ¿cuál es el papel, el rol que debe cumplir el general Líber Seregni dentro del Frente Amplio? El rol real, digo, no el figurado. El general Seregni es un dirigente de absoluta excepción. Le advierto que cuando era muy muchacho, en los tiempos de mi actuación de juventud, yo tuve reiterada oportunidad de tratar muy de cerca a un gigante de nuestra historia. Se piense lo que se piense en sus ideas políticas, me refiero a Luis Alberto de Herrera, que desde los 20 y pocos años hasta que él falleció, teniendo yo ya más de 40, fui uno de los 2 o 3 políticos que estuve en mayor medida directamente en contacto con otro de los primeros dirigentes políticos de aquel tiempo en nuestro país, Daniel Fernández Crespo. He visto actuar de cerca, muy de cerca, a gente muy importante en el escenario político nacional. Yo he visto actuar de cerca como adversario a Luis Valleverres, he actuado cerca de Martín Echegoyen, he actuado cerca de Eduardo Víctor Aedo. Se piense lo que se piense acerca de cada uno de ellos y de sus ideas y de sus orientaciones, fueron figuras muy importantes y de gran trascendencia y de gran talento. Y habiéndolos conocido de modo directo y de cerca a todos ellos, puedo decir que ante Líber Seregni estoy en presencia de un conductor político de enorme envergadura. Primero porque tiene ideas muy claras, no solamente en lo táctico, sino fundamentalmente en lo estratégico. Porque es un orientador real que no se deja llevar por los hechos, que los interpreta cabalmente, que efectúa un análisis singularmente lúcido de todas las circunstancias, que tiene además una capacidad de comunicación a nivel de masas, a nivel de pueblo, realmente excepcional. A un talento político, lealtad en la más alta medida y capacidad de comunicación. En la izquierda ha habido tradicionalmente dirigentes de un inmenso talento político y ha habido otros con capacidad de comunicación con la gente, pero las 2 cosas juntas, hasta donde yo conozco, a nivel de fuerzas políticas de izquierda, no se han encontrado nunca. Y por otra parte, Seregni tiene otra inmensa virtud. Presidiendo el Frente Amplio, esta coalición, el nombre lo dice, realmente amplia y múltiple, tiene un sentido del equilibrio, de la comprensión y del respeto permanente hacia las peculiaridades de cada uno de los sectores que es realmente digna de admiración. Yo digo que si el Frente Amplio es el instrumento político habilitado para efectuar el cambio real que el país necesita, Líber Seregni es el conductor adecuado a esta herramienta política. Si me permite una digresión francesa, yo diría a tout seigneur, tout honneur. Hemos compartido la charla allá por mediados de los años 80 que mantuviera Alberto Silva con Francisco Rodríguez Camuso, ex ministro de Salud Pública y ex senador.